Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos en la clase número 11 de nuestro libro de Apocalipsis y continuamos con el desafío. Esta es nuestra penúltima clase. Ya estamos entrando a la etapa final y ahora hemos llegado a los capítulos más hermosos y centrales del libro de Apocalipsis. A pesar de que todo el libro es hermoso, tal vez son los más centrales, y no solo de Apocalipsis, sino de todo el Nuevo Testamento. Capítulo 19 y capítulo 20, la segunda venida de Cristo propiamente dicho. ¿Qué tal si para empezar inclinamos nuestras cabezas, nos acercamos a la presencia de Dios y rogamos que Él nos ayude no solo a aprender o a entender, sino sobre todo a aplicarlo a nuestras vidas y a nuestra necesidad? Vamos a orar. Les invito a inclinar sus cabezas. Señor, queremos pedirte perdón muchas veces porque fallamos frente a ti. Tú conoces nuestra realidad, pero ahora estamos frente a tu palabra. Queremos que a través de ella tú nos hables al corazón y a nuestra mente y a nuestra vida, y que nos permitas aprender justamente de tu palabra y, Señor, de la esperanza que significa Jesucristo para cada uno de nosotros. Gracias te damos por ese testimonio que nos dejas y por el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderlo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a, como siempre, hacer nuestro recuento, compartir nuestra pantalla. Vamos a ubicar nuestros cuadros normales aquí y jalar un poquito así. Listo. Y ahora sí, ya estamos preparados para nuestro inicio del libro de Apocalipsis. Hemos estado conversando que el esquema que usamos en Apocalipsis tiene tres partes: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de hacer. Las cosas que han de ser son justamente estas, las cosas que vienen en el futuro del mismo apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, y de nosotros, que somos no solamente uno de los lectores, sino un conjunto de lectores que por los siglos hemos estado leyendo el libro de Apocalipsis. Entonces ya hemos visto las cosas iniciales, la visión de Jesucristo, la visión de la iglesia, y hemos estado viendo los juicios finales, los eventos finales que están desde el capítulo 4 en adelante, ahora llegando al capítulo 19 y 20. Otra cosa que hemos visto es que en el esquema de Apocalipsis tenemos que distinguir algunas cosas que suceden en las esferas celestiales, que se narran en Apocalipsis, pero no pasan en la tierra, sino en el cielo. Y son visiones celestiales que el anciano Juan, el apóstol Juan, tiene. Y hay otras cosas que sí suceden aquí en la tierra, como los juicios, las tribulaciones, los terremotos y las plagas. Entonces, ahí está el cuadro por capítulos. Ustedes lo han visto ya durante semanas, ya lo tienen claramente. No voy a demorarme mucho en eso. Otra cosa que hemos mencionado es el cuadro premilenial. Cuando nosotros hablamos de premilenialismo, estamos hablando que Jesucristo viene para establecer un reino premilenial. Viene antes del milenio, por eso es premilenio, premilenial. Después de que Cristo muere en la cruz, hay un tiempo indefinido, que es el tiempo de la iglesia, en el cual estamos hoy en día, y luego se inicia el proceso de la segunda venida, que, como hemos dicho en clases anteriores, no es un solo evento, sino es un conjunto de eventos, una suma de acontecimientos, que se inician con el rapto de la iglesia y los 7 años de juicio y tribulación acá en la tierra, donde el anticristo toma el gobierno, toma el poder y obviamente desembocan con la segunda venida física de Cristo, que está aquí en el capítulo 19 y 20 que vamos a ver, y la instauración o el inicio de lo que es el reino milenial, que va a durar, como dice el texto, 1000 años, y luego va a terminar para establecerse lo que se conoce como la eternidad, que son eventos diferentes. A 1000 años no es eternidad, 1000 años son un tiempo contado. La eternidad ya no tiene tiempo. Este periodo de la iglesia no se sabe cuánto es la duración. Lo que sí sabemos justamente es que algunos elementos ya están anunciándonos que se está cumpliendo los tiempos para la venida del Señor.
Acá está el cuadro más específico de esa semana o esos 7 años de tribulación. Hemos dicho que son 7 años de juicio, donde se van a derramar primero los 7 sellos, que desembocan en 7 copas, en 7 trompetas que terminan en 7 copas finales. Sellos, trompetas y copas. Cada uno son juicios de parte de Dios, conjuntos de juicios, que en el último desemboca uno más, ¿no? Al final del último sello, el último sello habla de 7 trompetas, la última trompeta habla de 7 copas, y la última copa trae la venida de Cristo por segunda vez. Estos 7 años de tribulación inician con el arrebatamiento de la iglesia. En otras palabras, nosotros que somos la iglesia y el pueblo de Cristo no vamos a quedarnos aquí, vamos a partir con Él en gloria. Y luego empiezan 7 años, de los cuales están divididos en 2 partes. Los 3 primeros años el anticristo va a crear un reino que es una especie de protectorado, un reino protector de este mundo, para que prospere, mejore, un reino unido donde él es el que más o menos preside junto con otros reyes. Pero a la mitad, él va a querer ya no ser solamente un protector, sino un emperador. Y va a empezar 3 años y medio de persecución. Persecución de los que invocan el nombre de Dios, de los judíos que han dejado de apoyarle y que ahora han vuelto a Dios y están volviendo a Jesucristo, que huyen a la tierra y se esconden en la tierra. Entonces, esos 3 años y medio finales son también los juicios finales, donde están las trompetas y las copas finales, que van a desembocar con la venida de Cristo para establecer el reino milenial. Otra cosa que hemos mencionado y lo vamos a seguir mencionando es que eh, una de las claves para entender el libro de Apocalipsis es distinguir que hay eventos, paréntesis, que nos ayudan a entender cosas que se anuncian en el libro, se mencionan en el libro, pero que suceden de forma parentética fuera del tiempo, en las esferas celestiales. El primer paréntesis del capítulo 7, el segundo paréntesis del capítulo 10 y 11, luego viene el tercer paréntesis, los capítulos 12 y 13, donde están todos esos personajes de esta tribulación, y el cuarto paréntesis, que es el anuncio y la proclama de la caída de la Babilonia religiosa y la Babilonia espiritual, o la Babilonia política, que hemos mencionado también, que hemos visto la clase pasada. Finalmente, hay un quinto paréntesis de los anuncios y la perspectiva celestial, que lo vamos a ver posiblemente en la próxima clase. Ahora, todo este tiempo, estos 7 años de tribulación, son juicios de parte de Dios. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas no son otra cosa más que juicios de Dios sobre un mundo que no ha querido someterse a Dios, sobre una humanidad que vez tras vez rechaza el plan, propósito y mensaje de Dios. Y entonces Dios no es que los odia, también creo que esa es una expresión muy exagerada y muy emocional, muy humana. Dios es justo y su justicia es perfecto amor y perfecta justicia. Y en su justicia Él no tolera el pecado, no convive con el pecado, que el pecado no le agrada. Definitivamente, y su reacción al pecado justamente es el juicio. Los 7 sellos están en el capítulo 6, 7, 8. Ya hemos visto el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo. Los mártires están en el altar. El terremoto que quiebra la tierra y se destruye la tercera parte del planeta. Y luego se inician las 7 trompetas, que es el último sello. Las 7 trompetas están en el capítulo 8, 9, 10, incluso una parte del 11, junto con unos paréntesis, donde hay un juicio ya específico sobre el planeta. Ahí cae granizo y fuego mezclado, la tercera parte del planeta se destruye, una montaña es arrojada al mar, hay una estrella de ajenjo y amargura, la tercera parte del sol, la luna y las estrellas son destruidos, el firmamento,
Luego hay una plaga de langostas que no necesariamente son langostas, ya hemos visto que tienen un espolón como escorpión y tienen rostro humano. Luego hay ángeles que están sueltos en las cuatro esquinas, en los cuatro puntos cardinales, y luego se abren las siete copas, que son la ira de Dios revelada sobre este mundo. Entramos a la última parte de los juicios de Dios, que son las siete copas de justicia. Se dan úlceras malignas, repugnantes, el mar se convierte en sangre, no como la sangre normal, sino sangre descompuesta, los ríos también se convierten en sangre, el sol quema a la gente, hay oscuridad, el Éufrates se seca, hablando de cortar todo tipo de prosperidad, y finalmente un tremendo terremoto que va a destruir la parte del planeta. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estas últimas copas asemejan mucho, son semejantes, no iguales, a las plagas de Egipto, porque son la metodología ilustrativa que trae para justamente el anciano Juan a explicarnos el valor y la fuerza de estos juicios de parte de Dios, así como Dios juzgó a Egipto en su tiempo. Vimos la clase pasada a las dos Babilonias. La Babilonia religiosa en el capítulo 17, que era una ramera sentada sobre las muchas aguas. Dijimos que el carácter de las aguas siempre es un carácter de las multitudes y pueblos. Cuando se habla de una ramera, se habla de una mujer que se ha vinculado con todos, con todas las naciones. Es una bestia de color rojo escarlata, no por el color de alguna religión específica, sino el color que representaba autoridad y poder en Roma en ese tiempo. Por eso es identificada con el Imperio Romano. Nos estamos refiriendo a la religión humana que el anticristo va a desarrollar en la primera parte de la tribulación. Esa religión que va a llegar a ser tolerante y que va a reemplazar al universalismo de este mundo y que se va a transformar prácticamente en un elemento de unificación de las demás naciones, pero que no va a tener en cuenta ni el mensaje ni el valor de Dios. Está lleno de abominaciones, de idolatrías, de valores humanos y religiosos, pero nada de valores espirituales. Esta Babilonia religiosa, al final del capítulo 17, es destruida por el poder político del mismo anticristo. Es decir, los reyes que gobernaban con el anticristo son enviados a destruirla. ¿Destruirla por qué? Porque ya no le sirve para sus propósitos. Ahora va a unirse a la segunda Babilonia del capítulo 18, que ya no es una Babilonia religiosa, es una Babilonia comercial. En el capítulo 18 se describe otra Babilonia, la Gran Babilonia, Babilonia la Grande, una gran ciudad identificada con un puerto, habitación de demonios y de espíritus, ciudad de mercado y de gobierno. Es un sistema político, económico y ahora religioso también, porque se ha añadido esta Babilonia religiosa que se ha destruido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El anticristo ahora está queriendo sobre él poner todos los poderes. Ya no solamente es un protector como lo fue en los 3 primeros años, ahora es un emperador. Él quiere que lo adoren, él quiere que lo reverencien, él ya no quiere ser solamente un gobernador más, él quiere ser el único y el que merezca toda adoración. Lleno de codicia, lleno de dinero, lleno de mercantilismo, esta gran Babilonia comercial desarrolla todo su teje y maneja en todo el mundo, porque todos se han vinculado a ella. Esta, justamente antes que venga Jesucristo, esta gran ciudad va a ser destruida por un acto repentino de Dios. Aquí al final del capítulo 18. Ahora entramos a nuestro capítulo 19, las bodas del Cordero. Y si iniciamos el capítulo 19 con nuestras Biblias abiertas, por supuesto, en el capítulo 19, vas a ver que ya en la antesala nos está anunciando que algo maravilloso va a suceder. Versículo 1, después de esto,
oí en el cielo la potente voz de una gran multitud que decía, aleluya, la salvación y la honra y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. Ya ha condenado a la gran ramera que con su inmoralidad sexual ha corrompido la tierra y ha vengado la sangre de los siervos que fue derramada por ellos. Empieza con una fuerte y notoria alabanza y adoración por la destrucción de esta ciudad que representa Babilonia. Dios es exaltado, es elevado su juicio perfecto, porque esta ciudad que ha sido centro del poder político, del poder comercial, del poder judicial y ahora del poder religioso del mismo anticristo, es destruida por un acto del cielo. Ahora, ojo, hemos dicho en la clase pasada que no es fácil identificar esta ciudad, porque el capítulo 18 nos identifica una ciudad semejante a Roma. Ahora, ¿por qué la semejanza a Roma? Lo hemos explicado también. Porque para el apóstol Juan, Roma era el centro del mundo, era el centro del planeta, era la ciudad más cosmopolita, que expresaba no solo comercio, religión, filosofía, cultura, todo estaba centrado ahí en Roma. Y entonces la imagen de una gran ciudad llena de todo eso es justamente la imagen de Roma. Por eso hay una fuerte y directa asociación a Roma, pero no significa necesariamente que va a ser Roma. Podría ser otra ciudad que se transforma en capital del imperio del anticristo en ese tiempo. Lo que sí se dice, y se dice muy claramente, es que es una ciudad costera, porque se habla incluso del mar. ¿Se acuerdan de esa piedra de molino que es echada y que el mar, ¿no?, lo cubre? Se habla de eso. Esa es la primera parte del inicio del capítulo 19, del 1 al 5. Pero a partir del versículo 6 hasta el 10, hay un tiempo de alabanza siguiente, ya no por la destrucción de esta gran ciudad Babilonia, sino por lo que se está viniendo en este momento. Miren, versículo 6 dice, también oí una voz que parecía el rumor de una gran multitud o el estruendo de muchas aguas, ¿no?, ruido, ¿no?, de muchas aguas, o el resonar de poderosos truenos, y decía, aleluya, reina ya el Señor nuestro Dios, todopoderoso. Regocijémonos y alegrémonos y démosle la gloria, que ha llegado el momento de las bodas del Cordero, y ya su esposa se ha preparado. Acordemos lo que está pasando y vamos a mirar el escenario. Acordémonos que aquí en la tierra se están dando los 7 años de tribulación. 7 años acá en la tierra de una tremenda tribulación. Dijimos que la primera parte de esos 7 años, los 3 años y medio iniciales, el anticristo toma un papel de unificador, un papel de protector, un papel de supervisor, un papel de ayuda al planeta para que el planeta se unifique en medio de sus dificultades. Y esto funciona, porque el planeta cambia. Los países, todos se unen bajo el manto de un solo gobierno, un gobierno planetario, universal, que sería algo así como el gobierno del anticristo. Pero a la mitad de esos 7 años, el anticristo ya no quiere ser simple y llanamente un gobernador, él quiere ser el único gobernador. Y consigue que los demás reyes pongan su corona a los pies de este anticristo. El planeta ha sido dividido aparentemente en 10 grandes virreinatos o zonas que todas se unen y se ponen bajo el anticristo. Lo que es peor, el anticristo busca ya no ser reconocido como un líder político y social, sino como un dios. Entra al templo de los judíos que él mismo había promovido para que sea reconstruido y pide adoración. Los judíos abren sus ojos, rechazan al anticristo y ahora sí ya no lo apoyan y huyen al desierto, a la tierra,
¿Se acuerdan que la tierra lo cubre, el capítulo 12? Los protege, se esconden en la zona de Megido, donde se va a dar finalmente la batalla de Armagedón, ¿no? La batalla de Megido, Armagedón. Y ellos están escondidos en lugares especiales ahí, cuidados por Dios, expectando qué va a pasar en este tiempo. Ahora, mientras pasa todo eso acá en la tierra, la iglesia se ha llevado al cielo. Y en el cielo se van a realizar las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? Es la unión espiritual entre el Señor Jesús y su iglesia. Su iglesia que incluyen gentiles y judíos, todos los que han creído en él. Eso se da en las esferas celestiales. Eso está vinculado a la forma en que eran los matrimonios judíos. Por eso el novio baja a llevarse a la novia y se la lleva a su casa, a la casa del padre, donde él establece ahí sus bodas, su celebración matrimonial. La novia, dice el texto, ahí lo hemos leído, está vestida de blanco, de lino fino, está de gala, está pura, está limpiada, santificada, porque Cristo la ha limpiado y santificado con la sangre del Cordero. Esto ya no tiene que ver con obras humanas, esto tiene que ver con la actitud de Dios y la actitud de Cristo. Esto tiene que ver con la forma en que Cristo está limpiando a su iglesia y cuidando a su iglesia. Y hay toda una convocatoria a participar, los que son santos, los que son de Cristo. Esto ya no es para cualquier persona, cualquier interesado, es solo los que tienen al Espíritu de Cristo. ¿Quiénes son los que están participando ahí? Son los redimidos, los salvos de todos los tiempos, santos del Antiguo Testamento, incluso santos de la tribulación. Ahora, acá hay un escenario complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque en la Tierra nosotros tenemos un sistema de tiempo, el tiempo secuencial, un año después de otro y otro año después de otro y otro año después de otro. Un siglo después de otro siglo y otro siglo después de otro siglo. Esa es nuestra manera de tiempo. Pero estas bodas del Cordero se dan en esferas celestiales, eternas, atemporales. ¿Qué significa eso? Que ya no existe el tiempo ahí. Por eso es posible que se unan en ese momento los santos de la tribulación, los santos del Antiguo Testamento y los santos de la iglesia, que son todos los convertidos de todos los tiempos. Todos llegan a ese momento, a participar de las bodas del Cordero. Y entonces, después de hacer un preludio, un prolegómeno de alabanza y adoración a Dios por la destrucción de la ciudad de Babilonia, que representa la capital del imperio del anticristo, como un anuncio de la destrucción del anticristo, ahora hay un tiempo de alabanza por lo que ha sucedido en las esferas celestiales, por las bodas del Cordero, porque Cristo se ha unido a su iglesia y ahora Él es no solo la cabeza, sino Él es el que preside a la iglesia de manera física, de manera espiritual y de manera presencial, ¿no? Ahora la iglesia está con Él, unidas en esa misma unión. Entonces, ese es el inicio del capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Hay dos momentos, alabanza por la destrucción de Babilonia y alabanza por las bodas del Cordero. Pero la historia no queda ahí. Avancemos un poquito más desde el versículo 11 ahora hasta el versículo 21. Si tú te das cuenta, mira el detalle del versículo 11. Mira el detalle del versículo 11. Entonces, dice Juan, vi que el cielo se había abierto, y aquí apareció un caballo blanco, y el nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían llamas de fuego, y en su cabeza había muchísimas diademas, y tenía escrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Mira qué interesante. Mira ahora, mira cómo empiezan a unirse estos dos escenarios. El escenario terrenal, que es la destrucción de esta ciudad acá en la tierra, que es la capital del imperio del anticristo, el escenario espiritual, que son las bodas del Cordero, y una vez que terminan esas bodas, Cristo con su iglesia desciende a la tierra a establecer su reino milenial. Ahora, ¿cómo sabemos que este es Cristo? Hay un montón de detallitos que nos van a dar justamente no solo la capacidad de entenderlo, sino la confirmación de que estamos hablando de un evento muy especial. Por ejemplo, el caballo que habla de poder y de autoridad. En las batallas antiguas de ese tiempo, montar un caballo era un privilegio. Los soldados iban a pie, pero el que presidía o los que presidían iban a caballo. Incluso el caballo blanco hablaba de honor y de victoria, porque al gobernador, al cabeza principal, le daban el caballo blanco para que todos sepan a quién tenían que proteger. Era un tema visual en ese momento. Jesucristo viene en un caballo blanco en gloria. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Acuérdate que acá estamos hablando de cómo. No estamos diciendo que está echando rayos por los ojos, ¿cómo se llama? Los cómics que vemos en la televisión. Lo que está haciendo Juan está asemejando algo que en su mente él ve, pero ve no solamente justicia, juicio, ve fuego consumidor de parte de Dios. Ese fuego significa que Jesús viene como un juez, como un general y juez, a juzgar y establecer su reino sobre todos aquellos que lo rechazaron acá en la tierra. Es interesante porque hay más detalles. Por ejemplo, su ropa teñida de sangre. Muchos de los estudiosos decían, bueno, algunos dicen, es sangre de sus enemigos, pero todavía no ha ejercido fuerza sobre ellos. Otros dicen, creo que con mayor sentido y razón, que es su propia sangre, que lo autoriza y lo autentica por haber derramado su sangre en la cruz por cada uno de nosotros, por su iglesia. Y obviamente sus túnicas, su ropaje vestida de su propia sangre, que ha sido derramada y que le da la autoridad de ser un príncipe que ha peleado y que ha vencido por cada uno de nosotros. En el verso 13 se da su nombre, se dice su nombre es el Verbo de Dios, es decir, la revelación clara, notoria de Dios. Dice, la ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Acuérdate que el concepto de Verbo de Dios está hablando de un concepto de la revelación, aquel que muestra, aquel que revela, aquel que presenta, aquel que manifiesta a Dios, el abiertamente representante único de Dios acá en la tierra. Y entonces ahora sí empezamos a ver el regreso de Cristo acá en la tierra en gloria. Al final de las bodas del Cordero en el cielo, mientras acá en la tierra se ha destruido esa ciudad pagana que era la capital del imperio del anticristo, Jesucristo desciende del cielo, ahora vestido de gloria, sentado en un caballo blanco, lleno de honor, lleno de victoria y poder, con sus ojos de juez justo, de llama de fuego, que preside a todos los hombres. Avancemos un poquito más. Fíjese los siguientes versículos. Dice que le siguen sus ejércitos vestidos de lino blanco. Ahora, él no viene solo. Definitivamente su presencia solo hubiera sido suficiente para destruir a cualquier enemigo, pero él viene con su séquito, como todo rey poderoso. Y aquí hay también otra comparación. ¿Se dan cuenta? La primera venida de Cristo, él vino en sencillez y en humildad. Nació en un pesebre sencillo, en un pueblito pequeño allá en Belén, pero ahora viene en gloria, donde todo ojo le ve, sentado en un caballo blanco, poderoso, con un séquito que es
la iglesia y todos los santos junto con él, acompañándole. Ahora, ¿cómo sabemos que este séquito no son ángeles, por decir, sino son los santos? Miren un poquito más abajo, en el versículo 14, perdón, primero en el versículo 8 y luego en el versículo, en el versículo 14. Si tú retrocedes al versículo 8, que es la porción del mismo capítulo, la porción anterior dice, hablando de la iglesia y de las bodas del Cordero, dice, se le ha concedido a la iglesia vestirse de lino fino, limpio y refulgente, y es que simbolizaban las acciones de los santos, la santidad de los santos. Ahora, si tú vuelves de nuevo al versículo 14, que es el que estamos leyendo, dice que sus ejércitos celestiales montaban a caballos blancos también y vestían lino fino, blanco y limpio. Son los mismos. Es su iglesia que está viniendo con él, acompañándole a ejercer la autoridad de Dios en la recuperación de esta tierra, a acabar con todo el dominio que el anticristo había tenido y que había ejercido durante mucho tiempo. Dice otra cosa más, que salía una espada de su boca. Mira el versículo 15, ahí en el detalle, dice, y de su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Ahora, acá, ojo, no es que la figura, no es que en la boca sale una espada, está hablando del poder y de la autoridad de la palabra de Dios, que es como espada que quebranta la piedra, definitivamente, ¿no? Es una manera pictórica, gráfica, figurativa de referirse a la autoridad de la palabra. También se refiere a otro detalle. Mira más abajito ahí, en el mismo versículo, mira, en el 15, Él las gobernará con cetro de hierro, hablando de las naciones, ¿no? Para herir a las naciones. Y pisará el lagar del ardiente vino de la ira de Dios Todopoderoso. Ahora, ¿te acuerdas que ya habíamos hablado de esto? Que justamente estos juicios eran la manera como Dios está derramando su justicia, su juicio apropiado. Dios no puede dejar de hacerlo. Es parte de su propia naturaleza. Así como Él es amor, Él es justo. Y así como Él es justo, es misericordioso. Y así como es misericordioso, Él tiene que ejercer justicia. Y en esa justicia, su palabra va a ser justamente esa vara de hierro que va a guiar, va a establecer el gobierno de este nuevo reinado que él va a venir a establecer. Una monarquía perfecta, establecida por amor y con amor, el amor de Cristo. Se dan más detalles, hay un detalle interesante más abajo en el versículo 16, por ejemplo, en adelante, dice, en su manto y en su muslo lleva inscrito el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores, indiscutiblemente hablando de Cristo, y se habla de que vi entonces que un ángel estaba en pie en el sol y con la voz potente les decía a todas las aves del cielo, ¿no? El que surcan los cielos, vengan y júntese para la gran cena de Dios. Ahora, aquí hay dos figuras interesantes que se van a seguir describiendo, permítame seguir describiendo, pero que voy a mencionar. Está hablando primero de la autoridad. Cuando un jinete lleno de autoridad montaba su caballo, lo montaba con una corona diferente que la que usaba en el trono, pero también llevaba en su pierna, colgaba en su muslo su espada, que justamente era una espada especial, una espada diferente que significaba su autoridad y representaba su poder y su gloria. Acá estamos viendo la venida de Cristo, hermanos, en gloria. Esta es la venida de la cual se dice que todo ojo le verá. Esta es la esperanza bendita de cada creyente que tú y yo anhelamos y que no la vamos a ver desde la tierra, sino la vamos a ver desde la presencia de Dios junto con Él, porque vamos a venir en su gloria junto con Él. Luego, a partir del versículo 17 y 18, se da el desarrollo del juicio. Hay una proclama de la gran
cena de Dios. Se convocan a las aves de rapiña para que se coman la carne de los soldados muertos, que es un contraste abierto y público con esas bodas del Cordero majestuosas, limpias y maravillosas que se han dado en el cielo. Es interesante. Acá en la tierra, y vamos al escenario terrenal, el anticristo con todos sus ejércitos está marchando con la intención de destruir abiertamente a los judíos que se han escondido en la zona de Megiddo, en la zona de Armagedón. Los judíos están escondidos en la tierra, como hemos leído en el capítulo 12, la tierra los esconde, los sustenta y los cuida. Cuando hablamos de la tierra, hablamos justamente en términos proféticos de la zona de lo que era la tierra prometida. Y Megiddo está muy cerca a Jerusalén. Ellos están escondidos, Jesucristo menciona en Mateo 24, metidos en cuevas posiblemente, escondidos en lugares o en refugios. Lo cierto es que ese ejército del anticristo llega al Magedón para destruir a los judíos y es en ese momento en que Cristo viene para pelear contra este ejército. Lo más dramático, lo más terrible, fíjate aquí en los versículos 19, dice, vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba a caballo y contra su ejército. O sea, en lugar de arrepentirse y caer postrados viendo la majestuosidad y la maravilla de Dios, todavía se enfurecen y quieren batallar. Por eso se habla de un conflicto, por eso se habla de aves de rapiña, comiendo carne de soldados, destruyendo los cadáveres de los soldados, porque en ese momento Jesucristo viene como juez justo y en gloria y va a destruir a justamente el anticristo y el falso profeta y va a destruir a todos sus ejércitos. Y el que no se arrodilla en ese momento y no proclama el nombre de Cristo y pide perdón a Dios, será destruido físicamente, porque no puede batallar contra Dios. Mira el versículo 20 y el versículo 21. Dice, pero la bestia, después que ellos están revelados, dice, fue apresada. Y también el falso profeta, que había hecho grandes señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado, dice, eh, a los que recibieron la marca de la bestia y que habían adorado la imagen de la bestia. Estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, con la espada que salía de la boca. Y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres. Estamos hablando de un hecho majestuoso, pero terriblemente desastroso. Todo un ejército de miles y miles de soldados que marchan contra el pueblo de Dios y que se rebelan contra Dios y que abiertamente intentan pelear contra Él. Por eso el Señor destruye estos ejércitos del anticristo. Esta es la batalla de Armagedón, con su palabra que sale de su boca, y el diablo y el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Ojo, ellos son lanzados al lago de fuego, pero el diablo no. El diablo es lanzado al abismo por 1000 años. Ahora, acá hay dos lugares que de repente nos podían confundir. Lago de fuego y abismo. ¿Se acuerdan que nosotros mencionamos, lo vamos a mencionar seguro en un instante, pero se acuerdan que mencionamos algunos pasajes donde habían ángeles que estuvieron recluidos y escondidos, separados, apartados, como que en lugares de oscuridad? A eso se refiere con el abismo. Pero cuando se habla del lago de fuego, se está hablando de lo que se conocía como el Jena o como el mismo infierno, que está siendo establecido así. Entonces, si podemos decirlo así, el anticristo y el falso profeta, que son humanos,
dominados por el diablo. Ahí está de nuevo la trilogía de Satanás. El anticristo, el falso profeta y el dragón o Satanás, que es el mismo demonio. Dos de ellos, el anticristo y el falso profeta, son echados de frente al infierno, al lago de fuego. ¿No? Lo que nosotros entendemos y consideramos como el infierno. En cambio, el diablo es escondido en la oscuridad eterna por un tiempo delimitado. Ahora, acuérdate que acá hay una mezcla una combinación de conceptos también, porque son conceptos espirituales expresados en términos terrenales. Se dice que están enjaulados en el abismo por 1000 años, pero los 1000 años se cuentan en la tierra, no en el abismo, porque en el abismo no hay reloj, no hay sol, no hay día, no hay noche, es un lugar de oscuridad, ¿me entiendes? Es un periodo frío, sin tiempo. Es igual que el infierno, es un lugar eterno, sin tiempo. Entonces, sucede eso. Cristo viene, convoca la cena, que es justamente el juicio de Dios sobre los ejércitos de las naciones que se han rebelado, y termina enviando al anticristo y al falso profeta al infierno, y a Satanás lo esconde en el abismo, donde estuvieron apresados esos ángeles caídos por 1000 años, porque falta una prueba más para él. El diablo, Satanás, a quien nosotros entendemos y conocemos como el mismo demonio, es enjaulado en el abismo por 1000 años para evitar que se engañe a las naciones. Vamos al capítulo 20, ahora del libro de Apocalipsis. Capítulo 20, versículos primeros, los primeros versículos. Vi entonces que un ángel descendía del cielo y llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, Satanás, que es la serpiente antigua, Satanás, y que también es el diablo y Satanás, literalmente, y lo ató durante 1000 años. Y luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de 1000 años. Después de esto es necesario que se suelte por poco tiempo. Acá encontramos un detalle sumamente tremendo. Para empezar, que este lugar, el abismo, es las prisiones de oscuridad que se mencionan en Judas, en Pedro, y que incluso en Apocalipsis también se menciona. Vamos a ver, si quieres, vamos a revisar unos textos. Mira Judas capítulo 1, versículo 6, donde se habla exactamente de ángeles que han sido escondidos o guardados, han sido llevados a prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, también lo menciona. Se menciona ángeles que han estado escondidos en la oscuridad. Y entonces, ahora, como dije, nuevamente el problema acá es el tiempo, porque el tiempo es una medida terrenal, humana, no es espiritual ni eterna. En el cielo no hay tiempo, no es que el tiempo ya no valga o valga diferente, no, no hay tiempo. El tiempo es una medida terrestre, terrenal, y obviamente se maneja para acá. Y estos 1000 años son una determinación de un tiempo para que luego vuelva a engañar a las naciones. Acá encontramos otro detalle más que tal vez no nos hemos percatado tan fácilmente. Si tú te das cuenta, Dios está demostrando que Satanás no hace nada si no es con la anuencia o el permiso de Dios. Ahora, tú me preguntarás, y si eso es cierto, entonces, ¿por qué Dios le permite atacar o destruir a los hombres? Dios tiene un plan y Él permite que el diablo haga eso por cierta razón. Es decir, Él quiere que el diablo todavía afecte a la humanidad, pero no significa que el diablo tiene el poder para hacer lo que le da la gana. Acá está muy claro. El diablo, Satanás, es enjaulado, es encadenado incluso con una gran cadena. El ángel baja con su llavero, una gran cadena, lo encadena y ¡fum!, lo manda al lugar de oscuridad, al abismo, donde va a estar solo durante el tiempo determinado
para que se mantenga aprisionado como demonio en ese lugar hasta que sea el momento final. Y ahí dice, mira el versículo 4 del mismo capítulo 20, y vi entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y empieza a describir todos los detalles. Ahora, ¿quiénes son esos tronos? Es la iglesia. ¿Te acuerdas que hace un rato vimos que había venido vestida de lino fino? Cristo establece su reino acá en la tierra y los que le ayudan a gobernar son los santos, son los creyentes, obviamente, en un cuerpo de gloria, en un cuerpo eterno. Eso nos habla de que este milenio va a ser un tiempo tremendo, porque los que han sobrevivido a la masacre del Armagedón y que se han arrepentido, han entrado al milenio en vida. Los judíos, algunos gentiles que de repente se pueden haber arrepentido en algún momento. Ahora, este milenio, que son 1000 años aparentemente literales según el texto, va a tener ciertas características. Isaías 65, por ejemplo, menciona que va a haber longevidad. Mira un instante Isaías 65, versículo 20 en adelante. Podríamos leer hasta el 25, pero de repente solamente con un par de versículos nos va a ayudar a entender el tipo de vida que se va a dar en el tiempo del milenio, acá en la tierra, obviamente, acá en la tierra. Miren capítulo 65 de Isaías, permítame llegar, Isaías 65 dice, versículo 20 dice, no habrá en ella niños que mueran a los pocos días. Está hablando de un tiempo de alegría. No habrán niños que mueran en los pocos días, ni ancianos que no cumplan sus años de vida. Los niños morirán a los 100 años de vida, y los pecadores que lleguen a vivir 100 años serán malditos. Te das cuenta que está hablando de una longevidad, de un tiempo de vida largo. Incluso las condiciones de vida van a ser diferentes. El mismo Isaías lo va a decir en otro capítulo, en el capítulo 11, capítulo sumamente conocido y bastante claro, que habla justamente del león y de la serpiente. Mira el capítulo 11, versículos 6 y 7. Dice ahí, el lobo convivirá con el cordero. El leopardo se acostará junto al cabrito. El becerro y el león y el animal engordado andarán juntos. Y un chiquillo los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías y se echarán juntas. Y el león comerá paja como un buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid. Y al recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Los estudiosos nos expresan que estas son ciertas características que se van a dar en el milenio. Va a haber una expresión de la victoria de Cristo, va a haber una recuperación del planeta Tierra. ¿Te acuerdas, Romanos, que Pablo dice que la Tierra gime por causa del pecado? Bueno, esa maldición sobre la Tierra va a ser retirada, va a haber extensión de vida, no van a morir así nomás, la tierra va a ser repoblada porque los que viven en la tierra se van a poder casar y tener hijos y nietos y bisnietos, y si hay longevidad, imagínate cuántos más, será como un paraíso, ¿no? Donde el niño va a poder jugar con la víbora y la víbora no le va a agredir, el león va a comer paja y no se va a comer al cabrito, vamos a estar nosotros con nuestro cuerpo glorificado, la iglesia, los santos, conviviendo con gente humana que ha pasado a este estado, a este tiempo de 1000 años. ¿Complicado? Sí, complicado. ¿Fácil de entender? De ninguna manera. ¿Cómo se va a dar?
no tenemos el detalle. Lo que tenemos son las señales, tal vez los ejemplos, porque si tú te das cuenta, Jesucristo habitó en la tierra después de resucitar por una cantidad de tiempo en cuerpo glorificado. ¿Te acuerdas cuando Él se presentó a sus discípulos después de haber resucitado? Por ejemplo, a Tomás le dijo, toca. O sea, Él tenía un cuerpo vestido de gloria, pero se podía tocar. Y con ese cuerpo traspasaba paredes. Con ese cuerpo se sentó con sus discípulos y comió un poco de pescado frito. Con ese cuerpo Él ascendió en gloria. O sea, estamos hablando de un cuerpo vestido de la gloria de Dios. ¿Qué va a ser diferente? Es justamente lo que Pablo menciona cuando dice que Dios tiene preparado un nuevo tabernáculo para cada uno de nosotros en gloria allá en el cielo. Entonces estamos viendo entonces este momento en que el, el- el- el dragón, Satanás, es atado y echado por 1000 años al abismo. El falso profeta y el anticristo son echados al lago de fuego, al infierno. Y en la tierra se establece el reino milenial, reino con características muy particulares, muy diferentes. El león va a comer de la mano del cabrito, el niño va a jugar con la víbora, el anciano no va a morir de 1000 años y el niño va a tener 100 años. Eso es lo que nos da a entender el texto. Y es la iglesia la que va a establecer y gobernar en la tierra de manera especial. Avancemos un poco más. También se menciona en el capítulo 20, versículo 5, si mal no me equivoco, se menciona la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurados los que... Se está hablando de una primera resurrección. Es una resurrección de bendición, porque dice bienaventurado y santo el que participa de esta resurrección. Es una resurrección de poder. Dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, los que resucitan. Es una resurrección de privilegio, donde vamos a llegar a ser sacerdotes junto con Dios y reinando aquí en la tierra. Y es el final de esta primera resurrección. Ahí encontramos de nuevo lo mismo que hemos estado mencionando hace un rato. Elementos espirituales expresados desde perspectivas humanas. Esta primera resurrección es la resurrección de todos los santos. Cristo es la primicia y luego todos los que han muerto en Cristo y que han participado de las bodas del Cordero. Esto se da justamente ahí, antes de el momento del inicio del reinado. Por eso dice que este es el final de la primera resurrección. Dice también que la segunda muerte, que es el lago de fuego, que es el infierno, ya no va a tener poder sobre ellos. Acuérdate, hermano, que aquel que ha creído en Cristo ya no está bajo condenación. Esta segunda muerte es la total separación de Dios, es la oscuridad total, es vivir ajeno a la presencia total de Dios. Y definitivamente es algo que nosotros tenemos que considerar. Nosotros que somos creyentes hemos sido librados de esta segunda muerte. Ahora nosotros tenemos vida eterna, no morirá. El que cree en mí no morirá. ¿Nuestro cuerpo físico va a morir? Sí. ¿Nuestro cuerpo físico se va a deteriorar? Sí. Pero nuestro ser espiritual va a vivir eternamente y para siempre. Avanzamos un poquito más, siguiendo la parte final del capítulo 20 para poder entender lo que pasa. Avanzando en el capítulo 20, en el versículo 7, vamos a encontrar que ya después de mirar ese milenio, y no se va a describir más detalles del milenio, miren el versículo 7, que al cabo de los 1000 años, ¿qué va a pasar? Satanás fue puesto en libertad de su prisión y salió a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y su número era incontable como la arena del mar.
Acá hay varios detalles que también tenemos que entender. Para empezar, Satanás no se libera solo. El tipo no es Houdini que rompe las cadenas, hace magia, soborna a un ángel. No, no, no. El tipo es liberado de alguna manera específica. Lo dice el texto. Él es liberado con un propósito especial. Y ahora vamos a hablar de ese propósito. Es decir, Dios permite que Satanás no vaya a su lugar eterno, que es el infierno, sino al abismo, porque él todavía tenía un plan más para la humanidad. ¿No has escuchado que mucha gente dice, el problema es nuestra sociedad? Nuestra sociedad corrompe a las personas, las hace malas, egoístas, envidiosas. Bueno, en esa sociedad, durante 1000 años, el gobierno va a ser perfecto, el Estado va a ser perfecto, el clima va a ser perfecto, el planeta va a ser perfecto. Todas las cosas que podrían ser responsabilidad o el hombre podría echarle responsabilidad para que viva injustamente, van a desaparecer y va a haber un gobierno de Dios perfecto. Pero a pesar de eso, el hombre se va a rebelar contra Dios. Porque esta es la última demostración en la cual Dios le está demostrando al hombre que el hombre, a pesar de que todo su entorno puede ser perfecto, tiene en su interior una naturaleza rebelde, una naturaleza que no le gusta, ni quiere, ni entiende, ni acepta someterse a Dios. Y entonces Dios permite que Satanás sea suelto para probar a las naciones, a la gente de ese tiempo. Y dice que Satanás, versículo 8, dice que logra unir una gran multitud para rebelarse contra Dios. Mira el versículo 8. Dice, y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon el campamento. El 7 dice al final, su número es incontable como la arena del mar. Esta es la batalla de Gog y Magog, donde Satanás logra engañar a todos. Ahora tú estarás con la cabeza rota diciendo, ¿y cómo es posible que la gente se deje engañar por el diablo? Es posible. Y es simple, ¿sabes por qué? Porque el hecho de que tú nazcas en un planeta perfecto, por decirlo así, o en un ambiente perfecto, no va a cambiar tu naturaleza pecaminosa como la mía. Esa naturaleza de pecado que tú y yo tenemos no cambia nunca, a no ser que sea regenerada por Jesucristo, muerta en la cruz. Y justamente los hombres que han nacido en este milenio, no todos, pero muchos, necesitan arrepentirse. Son como los hijos de los creyentes que vienen a la iglesia todos los domingos, pero llega un momento necesitan entregarle su corazón a Cristo. Estos han nacido en el milenio, saben quién es Dios, saben cantar coritos, saben ir al culto, saben todo, pero no han nacido de nuevo y abrazado una fe que ama a Dios. Este es como la arena del mar, dice Satanás, logra engañar a todos ellos. Y yo me imagino que por la cabeza de Satanás está pensando, ahora sí, yo me voy a vindicar, yo me voy a vengar y me voy a rebelar y voy a retomar la tierra. Y definitivamente se abre a la última rebelión que nos menciona la Biblia. Capítulo 20, versículo 9, dice, y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, posiblemente Jerusalén, pero del cielo cayó fuego y los consumió. El diablo que los había engañado fue lanzado ahora sí al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y se acabó esta rebelión. Obviamente en esta rebelión es destruido el planeta por fuego, fuego que cae del cielo, y Satanás y los suyos son lanzados
al lago de fuego, que es el infierno, por toda la eternidad. Ahora ya no es el abismo, lugar de oscuridad. Es el infierno que es más que oscuridad. Es el infierno que justamente es la ausencia de la presencia de Dios y es las tinieblas terribles, ya donde no hay esperanza ni salvación. De ahí ya nadie se puede desatar, de ahí ya nadie puede salir y liberarse. Y entonces con eso termina el tiempo de milenio. Entramos a la última parte, a la última escena del capítulo 20, versículo 11 al 15, el juicio final. Si tú te das cuenta, en el versículo 11 dice que Juan vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra, el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Estamos cambiando escenarios. Ya no va a haber la tierra, ya no va a haber el cielo. Hay un gran trono blanco y eterno, que nosotros lo entendemos como el juicio final. Dice que vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños, y unos libros fueron abiertos, y después otro más, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en esos libros. Este es el escenario de lo que entendemos y conocemos como el juicio final de parte de Dios. Es el único juicio divino que Dios da contra los perdidos. Es un juicio declaratorio, es como el gran jurado. Tú sabes, alguna persona es encontrada en un delito, viene la policía, lo lleva, lo captura y lo mete a la cárcel. Pero luego va a tener que ponerse el terno, una camisa bien presentable y ir ante un jurado donde un juez lo va a declarar culpable. Este es este juicio declaratorio, donde es declarado culpable, donde todos son declarados justos o injustos. Ya están en condenación, porque el infierno es un lugar eterno. Ya están en esperanza y salvación, porque el cielo es un lugar eterno. Pero en este momento, en este tiempo, ya es la declaración final. Es un trono blanco, un gran trono blanco, porque habla de estatus de poder y autoridad. Habla de gobierno, por eso es un trono, de realeza, de soberanía, y habla de limpieza, pureza y santidad. Se abren libros ahí, dice, el libro de la vida es abierto, y es una forma literaria de expresar que todo aquel que siga a Dios va a obtener beneficio eterno. Es una manera de decir, mira, todo lo que tú has hecho está abierto y lo sabe Dios. Eso está escrito, como quien dice, es una manera gráfica de decir, mira, todo lo que tú haces está escrito acá, como un cuaderno de diario que todo se escribió. Este va a ser el único momento donde los impíos van a estar ante la presencia de Dios para condenación y los justos gozando de la salvación que viene en Cristo Jesús eternamente. En ese escenario termina el capítulo 20. Mira el versículo 14. Luego la muerte y el Hades, que es la muerte, que es el lugar de los muertos, fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, ya ahora sí ya no hay muerte, porque todo es el infierno. Y esta es la segunda muerte, esa muerte eterna en el lago de fuego. Y todos los que no tenían su nombre registrados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Todos aquellos que no son considerados de parte de Dios, del pueblo de Dios, que su nombre no está escrito en ese libro de la vida, que es justamente la expresión de la salvación de Dios, van a ir al estado eterno de juicio y de condenación, que es justamente lo que se menciona aquí, que es el lago de fuego, el infierno mismo. El infierno. Así culmina entonces el capítulo 20 con un escenario dramático. Jesucristo ha llegado en gloria
ha establecido 1000 años de gobierno y en esos 1000 años, al final, ha vencido al diablo que se ha querido rebelar y ahora establece su juicio final para destruir la tierra, o que ya está destruida en realidad, para que a partir de aquí ya no haya nada físico, no sea todo eterno. A partir de aquí empieza la eternidad. Bien, hemos llegado a nuestro punto final, hemos llegado al momento final. No es tan simple entender todos estos detalles porque hay toda una gráfica apocalíptica y pictórica que tenemos que aprender a mirar. Pero sabes, lo más interesante de todo es que los que tenemos a Cristo tenemos la esperanza eterna. Esa esperanza que proviene de Dios. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Vamos a darle gracias a Dios y darle su gloria. Señor, estamos aquí adorándote y agradeciéndote por tu amor. Gracias por abrirnos y expresarnos todas estas maravillas tuyas. Ahora te rogamos que nos ayudes a aplicarlo a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que podamos vivir en la confianza que somos tuyos para siempre. La gloria es a tu nombre, la adoración. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios nos llene de mucha bendición.